Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Soy Claudia Romero y se encuentran en su programa Humanízate por una cultura en familia. Nos encontramos en el canal de YouTube como Humanízate AC y en todas las demás redes sociales. Recuerden que su primer donativo es seguir y suscribirse al canal de YouTube. Pónganle like a la página y también que estén al pendiente de toda la producción que tenemos, ya que es muy importante reconstruir nuestro tejido social y esta información puede llegar a ustedes y tener herramientas para poder saber cómo mejorar su entorno familiar y social. Les presento a Santiago de la Vega, estudiante de la Universidad Anáhuac de la carrera de Negocios Internacionales, quien nos va a ayudar el día de hoy a saludarlos, a darle la bienvenida a nuestra nueva invitada. Bueno, es nueva para él, pero es para nosotros ya una invitada muy recurrente y muy Padre. querida. Y bueno, pues adelante, Santiago, por favor. Gracias, Clau. Como siempre, un gusto estar aquí realizando estas súper interesantes entrevistas, esperando que lleguen cada vez a más gente. Bueno, nosotros somos Humanízate, somos una asociación civil sin fines de lucro fundada por nuestra directora Claudia Lisset Romero García. Nuestro objetivo principal es promover una cultura en familia a partir de la sensibilidad y con compromiso y entusiasmo. Enfocándonos en una mejora continua del ser humano, es que nace nuestro programa Humanízate, en donde semanalmente se tratan temas que fomentan la sana conciencia para responsabilizarnos de nuestros actos, encaminándonos hacia el bien y el óptimo desarrollo. Bienvenido a tu programa Humanízate. El día de hoy tenemos a María del Pilar Rodríguez y Díaz, que estudió en licenciatura en educación preescolar, licenciatura en psicología educativa y tiene una maestría en educación. Hace diplomados de bioética, programas de desarrollo del pensamiento, que es un programa de enriquecimiento instrumental de Feuerstein, en the International Center for the Enhancement of Learning Potential, y clases de diplomados en inteligencia emocional. Muchas gracias y bienvenida, Marietili. Gracias por estar con nosotros. La última vez Gracias. tuvimos un programa muy bueno, el pensamiento crítico, y, Sí, sí. y fíjate que nos quedamos mucho con las ganas de seguir ahondando más. Sabemos que es un tema que tú has estudiado y que tienes muy, muy bien, muy claro sobre ello. Pues dejen que les platique que la estuve acompañando en su presentación, ¿verdad? Para la maestría, en su examen Es profesional. cierto. Y es un tema que me gustaría dar a conocer más, porque no sabemos mucho de él, Pili. Y en el partir de los recursos que tú nos diste en la entrevista anterior, creo que nos puede ayudar como familias, como padres de familia o como personas, entender cómo podemos nosotros Claro. eh, pues ahondar más en nuestro pensamiento crítico, entender más de él, para también comprender a nuestro prójimo, porque esa es otra, ese es otro problema que hay en la sociedad, ¿no? Así es, tienes razón. Que estamos muy, muy, pues en el área de egocentrista, donde pensamos que lo que nosotros creemos y lo que nosotros Nada más. ¿no? Vemos, eso es la neta del planeta, como dicen los chavos, ¿no? Sí, Y tienes resulta razón. que no, que a partir de lo que tú nos has explicado, tenemos que ser más caritativos y más humanos en esta área de comprender a nuestro prójimo. Y no hablaré más, me gustaría que les platicaras un poquito, que los introdujeras al pensamiento crítico para aquellos que no escucharon el anterior Claro. y hablar un poquito más de este tema. Por favor, Pili. Mira, Claudia, acabas de introducir exactamente lo que queremos tratar. El pensamiento crítico es precisamente cuando no coincides con lo que dicen los demás.
pero no para faltar el respeto, sino para encontrar la verdad. Hay por ahí un autor que me encanta y que dice que lo importante para el pensador crítico no es imponer sus ideas, es llegar a la verdad. Y quiero recalcar esto porque no es discutir y discutir para no salir de mi terreno, de mis propuestas, es oír mucho. Y en primer lugar quiero destacar que un pensador crítico necesita de conocimiento. Yo no puedo discutir de lo que no sé, porque eso es lo que pienso. Esa es mi opinión, muy tu opinión o muy la mía, pero no es el terreno del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es humilde, tú lo acabas de decir, escucha más, piensa mucho y habla menos. Entonces, el pensador crítico necesita tener un buen acervo de conocimientos para poder proponer algo, revisarlo, confrontarlo, es decir, poner frente a frente. Ese es el pensador crítico. Y el pensador crítico es humilde, entre otros, pero también es muy inteligente y es muy vamos a decir, muy conocedor del tema que está discutiendo. Por eso es que a veces nos sorprende un poco oír a otras personas que únicamente están agrediendo a los otros y dicen que están muy en el terreno del pensamiento crítico. No, no tienen la razón. El pensador crítico habla de manera directa porque tiene fundamentos, tiene conocimiento de lo que está proponiendo. Entonces, con esta persona sí puedo hablar, porque precisamente de esta conjunción de diferentes formas de ver una situación, que aparte tiene que ser compleja, no es algo muy simple, es donde surge luz para que mi propio pensamiento piense mejor, es decir, esté más acercado a la realidad. Entonces vamos viendo que hay algunos otros términos o palabras que se van identificando con lo crítico. Hay crítico de arte, hay crítico político, hay crítico educativo, hay crítico que se refiere, por ejemplo, a propuestas gubernamentales económicas, etcétera, etcétera. Y aquí Santiago, me encantó escucharlo, no sé si viste que sonreí. Estás estudiando relaciones internacionales. Básicamente, Santiago, tienes que ser un hombre crítico, porque no puedes proponer algo que esté comprometido nada más con tu capricho, con alguien que se le ocurrió, porque yo pienso muy bien o mejor que los demás. No, soy crítico cuando tengo fundamentos para demostrar, es decir, razones para demostrar que lo que propongo es lo mejor que podamos hacer o solucionar o decidir. Entonces, precisamente el pensamiento crítico, Claudia, que no se nos olvide, es una separación voluntaria de lo que dicen otros. Me separo, ¿por qué? Porque estoy viendo otras partes de una situación, de un problema, de una toma de decisiones que los demás no ven. Entonces me separo, pero no para abandonar el estudio, sino me separo para ver de forma más clara, de forma más exhaustiva, más comprometida el terreno de lo que estamos analizando, que queremos encontrarle una solución. Entonces, básicamente vamos a considerar que lo crítico es aquello que me permite separarme de la mayoría. No soy de la masa, estoy viendo otras cosas, estoy distinguiendo algunas otras cosas que me van a permitir ver como de una forma más conjunta, más compleja, lo que estamos analizando y lo que queremos solucionar. Entonces, pensamiento crítico es separación, es disentir, es decidir de otra manera cómo se aborda una situación. Es una sentencia en el sentido que allá en época de los griegos se decía que el que era el juez era el crítico, porque era el que proponía una sentencia.
esto está correcto, esto no, esto se admite, esto sí, y llegamos a este acuerdo. Entonces, la sentencia no en el sentido de castigar, sino la sentencia en el sentido de dar un juicio. Entonces, vamos por ahí, tenemos que pensar muy bien, tenemos que cuestionar, preguntar mucho, mucho a los demás, a los libros, a las investigaciones recientes, a las investigaciones de un grupo de científicos, pero también de maestros en civismo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero fíjate que el pensamiento crítico lo que tiene es básicamente un trabajo mío. Yo le hago caso al profesor, y mira que soy maestra, yo le hago caso al profesor, le pido lecturas, le pido autores, le pido dónde puedo leer lo que me acaba de exponer en clase. Yo autodirijo mi propia búsqueda de la verdad. Eso es ser crítico. Soy autodisciplinado, no porque el Una profesor... introspección de lo que está hablando mi profesor. Puede ser una introspección. Sí, 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 y no sé si recuerdes un poquito, Claudia, que Ujú. yo provoco, porque hay grupos que no están tan dispuestos, tan abiertos, pero provoco un poco, ¿y tú qué piensas? Sí. Siempre te pregunto, ¿te puedo dar una definición, una teoría? A ver, ¿y tú qué piensas? Etcétera. Eso ya es provocar en ustedes un pensador crítico, que Sí, vas a pero tener... aquí también creo que tiene que ver uno mucho y ya que no sé si Santiago esté de acuerdo, en que debemos también de conocernos y Claro, orientar nuestros pensamientos para poder ser una crítica sí, constructiva y de reflexión. claro, Porque si no nos podemos claro, perder muy rápido, se me hace que sí es más complejo de lo que parece, porque claro que sí. es tener un autocontrol, una autorreflexión, autoconocimiento de nosotros Dirijo, mismos para poderme dirigir mis propios pensamientos a lo que está diciendo el otro. claro que sí. Y mira, Claudia, en esto estamos entrando precisamente a lo que algunos estudiosos de esto del pensamiento crítico, se le conoce como el grupo Delfa, del PHA, en que se ha dedicado años y años a estudiar qué es el pensamiento crítico y han elaborado una propuesta muy interesante en donde nos hablan de una serie de habilidades que tenemos que ir desarrollando, que yo casi digo, nunca acabas por desarrollar, pero las puedes ir madurando. Estas habilidades cognitivas, es decir, de pensamiento, cognitivas de pensamiento, las tengo que tener en cuenta y usarlas cuando estoy siendo un crítico de una situación, crítico para encontrar una respuesta, una solución, etcétera. Entonces, estas habilidades precisamente creo que nos van a aclarar algo. Esto que estamos platicando los tres, que me encantaría que también Santiago diera su opinión para pensar críticamente, que es un pensamiento de orden superior, necesitamos haber desarrollado una serie un entramado muy complicado, muy complejo, de ciertas habilidades que me van a permitir ser pensador crítico. Ahí te va. Y quiero entonces que tomen en cuenta las siguientes. Fíjate que dicen que estas habilidades del pensamiento crítico del grupo Delphi en Estados Unidos dice que lo primero que tenemos que entrar al campo de la interpretación. Yo cuando leía esto que medio ya hace años que lo inicié este estudio, digo, ¿cómo voy a empezar a ser crítico? Interpretando qué, la información que tengo. Ah, caramba. Mi primera pregunta, a veces no sé leer, no sé lo que dice el texto. Y voy tomando de manera episódica a lo mejor palabras que sí entiendo y hago una interpretación tan personal que desvirtúa precisamente el contenido de un texto.
en un libro, en un artículo periodístico, en lo que oigo, en los programas de crítica que hay, por ejemplo, en nuestro país, etcétera. Entonces, lo primero que tengo que hacer es desarrollar la habilidad de interpretar lo que leo, lo que oigo y lo que veo. Es decir, todos mis sentidos están recogiendo información. ¿Para qué? Para encontrar el significado o lo relevante de las situaciones que están describiendo en ese libro, en ese artículo periodístico, etcétera, etcétera. ¿Qué datos me dan? ¿Qué eventos son los que ofrece? Porque a veces, Claudia, te aseguro que los tres que estamos ahora más cerca, nos ha pasado que sobreentendemos cosas que ni siquiera están en el artículo que estamos leyendo. Ah, si lo vuelvo a leer, no nombraba esto. Decimos, me lo imaginé. Y esa palabra medio lo imaginé, hay que tratar con cuidado la imaginación, que es un gran recurso para el pensamiento crítico, pero hay que ser más pegado a los datos. Esta habilidad de la interpretación, tenemos que tener conciencia qué datos dio el autor y qué datos no dio. ¿Qué son los eventos que sí dio y cuáles no dio? Porque a veces como que sobreestimamos, como con esto, pues yo ya lo leí, como decimos, yo ya leí esto. Bueno, espérate, pero este autor no te está diciendo lo que tú ya leíste o viste u otro te contó. Tienes que ser muy definido qué oíste, qué te contaron, qué leíste y tú tener la suficiente claridad de pensamiento. ¿Dónde están los datos que estás manejando? Cuidado con las creencias, que a veces están muy involucradas, la información con las creencias. Claro. Creemos que el autor dijo que, a ver, es que el autor no dijo, ni siquiera abordó el tema. Ah, pero es que, cuidado, hay que leer también lo más exactamente posible con lo que dice el autor para entonces interpretar, está hablando un político de algo de religión. Me voy con cuidado porque no es un especialista. Y a la inversa, un pedagogo, un psicólogo está hablando de política. Ujú. Bien, lo leo con interés, pero no es un especialista en el tema. Lo leo y sé que hay una propuesta, pero no de un especialista, de alguien que se le ocurrió, de alguien que le gustó el tema y te manda la información, es más editada, impresa en un libro, en un artículo, participa en un foro en la televisión, etcétera, etcétera, pero no es un especialista. Cuidado. Entonces, ¿qué Está habilidades son bien. las que necesitamos para ir Sí, trabajando excelente. La esta primera habilidad, educación? interpretar lo que veo, lo que oigo, lo que escucho o oigo y lo que está escrito, ¿vale? Sí, Claudia, decías algo más. Sí, pues en este trabajo de saber tener estas habilidades, hasta dónde podemos evaluar nuestra propia interpretación, porque por lo regular pensamos que lo estamos haciendo correctamente, ¿no? Pero después de un tiempo te das cuenta que había ciertas áreas o ciertos Sí, interpretaciones que diste, que por falta de conocimiento de otros autores no los tenías claros y que interpretaste mal. dentro de las habilidades que este grupo de estudiosos del pensamiento crítico han propuesto, hablábamos de la interpretación, pero también hay otra habilidad muy y enseguida de muy importante, que es la de analizar. Analizar muy sencillamente es la de separar las partes de un todo, pero en la función de pensamiento crítico del análisis es precisamente encontrar las relaciones entre los elementos que tengo disponibles de la información que manejo
hasta hoy, ¿verdad? Entonces, analizar es encontrar relaciones entre la información que estoy analizando. Y precisamente que, bueno, pues a veces, un ejemplo, voy a encontrar relación entre conceptos. ¿Por qué un autor dice que esto es esto? ¿Y por qué este otro no dice lo mismo? Cuando puedo analizar ambos conceptos, estoy en la segunda parte, que no es perdón, no he soltado la interpretación. Estoy leyendo, estoy pensando, estoy autodirigiéndome en mi propio proceso de búsqueda de relaciones entre las teorías, entre los autores, entre épocas, etcétera. Una tercera habilidad de estas cognitivas del pensamiento crítico vendría a ser la evaluación. Repito, venimos de una etapa de interpretar, venimos de una etapa de analizar relaciones de la información que tengo y resulta que ahora tengo la necesidad de evaluar. ¿Cómo que evaluar? Sí, precisamente es analizar qué credibilidad tiene la teoría, los conceptos, las posiciones de diferentes autores. Voy a evaluar. Ya interpreté, ya analicé, ahora voy a evaluar. Es decir, esa situación que estoy leyendo de un autor que me está proponiendo su opinión o su teoría, y la relación básica de inferencia. Inferir tiene dos caminos, el deductivo y el inductivo. A ver, voy a evaluar qué relaciones me está ofreciendo este señor, o este autor, me está proponiendo casos para llegar a convencerme de un concepto, de una teoría, de una ley, etcétera. Es decir, va en sentido inductivo del caso a la ley, a la teoría. O también tengo que descubrir, bueno, que darme cuenta, evaluar, a ver, ¿cuál está siendo su propuesta? De una teoría está tratándome de convencer el análisis de un caso, de una época, de una ley, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que encontrar la lógica de lo que me propone cada autor que puedo consultar para poder evaluarla, darle un valor para mi búsqueda. Esto no me sirve, esto está contradictorio, a esto le está faltando fundamento. Eso es evaluar, darle un valor. Y entonces es donde ya me estoy dando más cuenta, fíjate qué formidable es este proceso que proponen estos expertos. Le estoy dando un valor al material que estoy analizando y que estoy interpretando. Hay una cuarta habilidad en esto de las habilidades del pensamiento crítico, y es precisamente que después de interpretar, de analizar y de evaluar, fíjate que tengo que usar otra habilidad que se llama inferir. Sacar conclusiones de la información que ya tengo anteriormente. Por eso la evalué antes, ¿me entiendes? Voy a hacer una serie de material inferencial en donde me va a permitir estar más seguro del material, o sea, de lo que estoy leyendo, discutiendo, etcétera, para formular hipótesis, es decir, suposiciones. Ah, es que esto es así, pero porque ya tengo fundamentos. Esta etapa de interpretación, análisis y evaluación de la información que estoy manejando me permite entrar a un nivel ya muy considerable, que es la parte de la inferencia. Voy a inferir para poder formular mis primeras suposiciones. Ah, es que esto es así. Esto supone esto. Estos autores no tienen la suficiente información para afirmar algo que yo quiero encontrar. Por eso lo estoy buscando. Entonces, la inferencia ya te puedo decir que es un escalón de alto nivel en el pensamiento crítico. Hay que considerar si la información que poseo a estas alturas de mi búsqueda es pertinente, es decir, es válida.
porque ya está demostrada, me lo ha demostrado. Y si en esto puedo sacar yo conclusiones que me van a servir a mí para desprender datos, enunciados, principios, evidencias que me han ofrecido estos autores, opiniones, conceptos, descripciones u otras formas de representación. Pero yo ya estoy en el campo de la inferencia. Yo ya voy pisando, como dice la canción, pisando fuerte, ¿vale? Paso Entonces, a estas son las habilidades con las cuales podemos ya trabajar para poder percibir un poco nuestro pensamiento. sí, claro. Pero, ¿qué te parece, Pili, que nos vamos a un segundo programa para hablar sobre el pensamiento crítico? Nada más les pido un minuto en acabar de nombrar la quinta habilidad cognitiva, Ah, muy bien. Ujú. que es la explicación, que es Sí. precisamente empezar a redactar yo mis resultados del razonamiento propio de manera reflexiva y coherente. Sería la quinta habilidad. Yo ya estoy dando una explicación, pero porque tengo fundamento, porque tengo esa parte importante que soy muy honesto en lo que afirmo, soy muy consciente de lo que afirmo. Es la quinta habilidad, la de explicar yo con lo que dicen autores, pero yo ya explico con mi punto de vista qué es lo que quiero presentar. Y la sexta, con esto quiero terminar, Claudia, la autorregulación, que es la habilidad que va permeando las cinco anteriores habilidades. La autorregulación, es decir, el monitoreo autoconsciente, constante de todo lo que voy revisando, de lo que voy aceptando como verdadero, como a mi propuesta, o aquello que también voy a presentar en mi reflexión como falso, como poco coherente. Autorregulación, te digo, empieza desde el primer momento que empiezo a trabajar sobre un tema. Esas eran las habilidades que les quería compartir. Que justo era la pregunta que te hacía, ¿cómo sabe uno si al final hiciste un buen trabajo en estas habilidades, ¿no? Así Para es. poder encontrar tu pensamiento crítico que sea honesto. Exacto. Porque Ay, solamente el muchísimas pensamiento, gracias, Pili, de verdad. Pareciera muy fácil y se habló muy rápido, pero no, es no creas tanto. Ya muchísimo tenemos trabajo trabajo. interno y como tú dices, que todos los días lo tenemos que estar retomando y haciendo Tienes todavía razón. más habilidades, porque nuestra vida también hace que perdamos ciertas habilidades y que las tengamos que retomar, ¿verdad? Claro, si es que algún día las tuvimos, Claudia. Sí, también. Sí, es que supimos que las teníamos. Exacto. Santi, ¿qué te parece que nos ayudas a despedir del programa e invitamos a Pili para una segunda entrevista? Y por favor, todos ustedes, no se lo pierdan, porque es muy importante que como mexicanos comencemos a crear estas habilidades porque a veces nos dejamos ir como el borras, ¿verdad, Pili? Con Sí, lo es que diga cierto. cualquiera. Y más ahora que se usan mucho las redes sociales y que es más visual la cosa. Creemos que porque lo que estamos viendo lo están mencionando como que fuera algo real, así lo tenemos que percatar y así lo que tenemos que revisar, ¿no? Uy, Para ello debemos de tener formado este pensamiento crítico y aquí Pili nos está enseñando cómo, porque a todos nos toca hacer nuestro granito de arena de buscar cómo claro que mejorar sí, como personas, ¿verdad? claro que sí. Y construir un México más consciente, más rico y sobre todo con mayor visión de futuro, de presente y de futuro. Sí, muchísimas gracias, Pili. Por favor, Gracias. Santi, si nos puedes despedir del programa. Claro que sí, Clau, como siempre, un gusto estar aquí contigo y con Pili.
Bueno, búsquenos en LinkedIn, Instagram, YouTube y TikTok como Humanízate AC, en Spotify como Humanízate, en Mixcloud como Claudia Romero, en Facebook como Humanízate por una cultura en familia AC, en Twitter como @Humanízate Radio y en nuestra página web www.humanizate.mx. Muchas gracias. Muchas gracias, Pili. Muchas Si gracias. buscan, si quieren contactarte, lo pueden hacer a partir de nosotros en Humanízate, poder llegar a Pili, que pues miren, como ustedes sabrán, yo siempre le he dicho a Pili que cuando yo esté de su edad, yo quiero estar como ella, Uy, tan no, activa. Y la no, verdad, no, no. yo te admiro mucho, Pili, te admiro muchísimo. Y Claudia, para mí igualmente. es un placer tenerte aquí en Humanízate y Muchas estaré muy gracias. gustosa de estar esperando el siguiente programa. Que Muchas tengan todos, gracias. no, muy gracias a ti, Pili. Que tengan todos un excelente día y nos vemos en el siguiente programa en Humanízate. Que Dios los bendiga. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.